buenas tardes, soy Emilio García de la Biblioteca de Marchales llamada Martorell y me gustaría en este vídeo hablaros de una novela y de su autor. La novela es El Resplandor y su autor pues es Stephen King. ¿Podrías hablar un poco más sobre el autor? De Stephen King hay pocas cosas que se puedan descubrir, que se puedan decir que resulten novedad para los lectores un poco avezados, ya que es un autor que ha vendido, conocidísimo, famosísimo, que ha vendido millones y millones de novelas y cuyos relatos han sido adaptados tanto para el cine como para la televisión y han sido vistos por millones y cientos de millones de telespectadores. Esto, que ha conseguido convertirlo en un autor superventas, conocidísimo en todo el mundo, a su vez, a mi modo de ver, también le ha perjudicado, en cierto modo, porque al convertirlo en un fenómeno de masas, como que en cierto modo le ha restado seriedad. Y cuando escribe novelas, estas no se toman tan en serio como, a mi modo de ver, en ocasiones, y dependiendo básicamente de la novela, debería tomarse. ¿Y cuál es en líneas generales el argumento de la novela? La novela de la que vamos a hablar hoy, El Resplandor, es una novela de las, digamos, típicas de Stephen King. Es una novela en la cual la situación que se produce es la de una familia compuesta por matrimonio, padre, madre y su hijo pequeño de 5 años. El padre ha conseguido un trabajo como vigilante en un hotel de temporada, un hotel que cierra en los meses de otoño-invierno, meses durante los cuales esto ocurre en las montañas rocosas en Colorado. Este hotel queda aislado por los temporales de nieve y necesitan una persona que se quede controlando, vigilando y haciendo el mantenimiento del hotel, y que esté acompañado de su familia, pues para evitar durante estos largos meses de aislamiento que no tengan problemas de depresión o de algún tipo de alteraciones de la personalidad. ¿Sigue la novela esa estructura tan habitual de Stephen King, en la que empieza en una normalidad casi idílica y acaba en el desastre y en el delirio? Esta novela sigue una de las estructuras preferidas de Stephen King, que consiste en presentarnos a los personajes en un mundo, en una situación, en un contexto muy favorecido, muy favorable, en un contexto en el cual su vida fluye de una forma muy agradable y muy armónica, y poco a poco ir introduciendo elementos que van haciendo, elementos extraños, elementos sobrenaturales, elementos misteriosos que van incidiendo en esta vida armoniosa y agradable, y la van convirtiendo poco a poco en un delirio absoluto para llegar a normalmente acabar en catástrofe. Esta novela así lo refleja y sigue esta estructura. Empezamos viviendo una situación en la que el matrimonio, que ha encontrado trabajo en un sitio muy agradable, en un sitio estupendo, fantástico, como es el Overlook Hotel, un hotel de lujo, y que empiezan a desarrollar su trabajo en este sitio, y que todo parece ir sobre ruedas. Poco a poco van apareciendo elementos perturbadores, elementos sobrenaturales, elementos fantásticos y misteriosos, que van haciendo que su situación poco a poco se convierta en una absoluta catástrofe y en absoluta locura. ¿Está aquí la gran diferencia entre la novela y la película? Esta novela, que es conocidísima, la vemos aquí un poquito, he traído un ejemplar de la novela para que la podamos ver, que es conocidísima y se han vendido de ella millones de ejemplares. Seguramente no sea tan conocida, y seguramente lo primero que le venga a la gente cuando oye el nombre Resplandor no sea la cubierta de esta novela, sino que sea esto, sea cualquiera de los carteles cinematográficos de la versión hecha para cine de esta novela, del Resplandor, hecha por Stanley Kubrick. Y si le damos la vuelta y vemos por detrás lo que hay, que es la cara del protagonista de la película, de Jack Nicholson, pues seguramente aún sea más conocida. Aquí llegamos a un punto muy curioso, es la vieja discusión entre qué es mejor, la novela o la versión cinematográfica. La respuesta siempre es la misma. La novela es la novela, la versión cinematográfica es la versión cinematográfica. Sin embargo, aquí se da un punto muy curioso, porque en el momento clave del desarrollo del argumento, que es cuando Jack Nicholson empieza a enloquecer, Jack Nicholson, que es el protagonista de la versión cinematográfica, Jack Torrance, el personaje de la novela, empieza a enloquecer, hay un punto de disimilitud muy grande. En la novela empieza a enloquecer porque
esta persona que es escritor, que es profesor de literatura, que por circunstancias de su vida ha ido degenerando y ha tenido que acceder a este puesto de vigilante de un hotel, de vigilante y de encargado de mantenimiento de un hotel, quiere escribir una novela mediante la cual se regenere como persona, se rehabilite como persona y como profesional de la literatura, y a ello encamina todos sus esfuerzos, a escribir esta novela. En la versión literaria, en la novela, esta novela no la puede escribir porque el hotel empieza a distraerle, empieza a generarle desasosiego, empieza a generarle una serie de perturbaciones que le impiden concentrarse, que le impiden dedicarse de lleno a esta escritura, y que de hecho impiden totalmente que esta novela sea escrita. Este no poder, esta incapacidad, esta impotencia para escribir la novela, digamos, de sus sueños, va a desencadenar en él una situación de estrés, de agobio, de desasosiego, de desestabilización, que van a aprovechar las fuerzas oscuras para manipularle y ponerle en contra de su familia. En la película esto no ocurre así. En la versión cinematográfica, que la dirigió Stanley Kubrick, aprovecharon una magnífica novela como es El Resplandor para no solamente hacer una película de terror, sino un estudio sociológico sobre el hombre medio occidental. El hombre medio occidental que, enfrentado a su realidad más cruda y descarnada, es incapaz de aceptar esta realidad, es incapaz de asumir la realidad de su vida, y lo que hace es culpar a otros por esta realidad sin asumir sus carencias, sus límites, sus propias responsabilidades. Lo que plantea Stanley Kubrick en la película es una persona, profesor de literatura, que con un trabajo que le permite tener mucho tiempo libre a lo largo del día, puesto delante de la máquina de escribir, cuando va a escribir esta novela, cuando va a sacar de sí mismo lo mejor que tiene para verterlo en esta novela, descubre que esa novela no está en él. No es capaz de escribir esta novela, pero no es capaz porque nada lo distraiga, no es capaz porque nada lo perturbe, sino no es capaz porque esa novela o esa capacidad de escribir esa novela no está en él. Y esto hace que le produce tal conmoción interna que su personalidad se resquebraja. Aparecen fisuras que aprovechan las fuerzas extrañas, ocultas, tenebrosas que habitan en este hotel para entrar en su personalidad, en su cerebro, y intentar manipularlo para hacerle hacer cosas en contra de su familia, con el fin, y llegamos al mismo sitio, tanto por un lado con la versión cinematográfica como por otro con la novela, con el fin de acabar con su familia y, al asesinar a Danny, sobre todo a su hijo pequeño de 5 años, conseguir el hotel apropiarse del alma y de la fuerza psíquica que este alma tan especial contiene. Que, por cierto, y hablando de la adaptación cinematográfica, hubo una tremenda discusión entre Stephen King, autor del libro, y Stanley Kubrick, director de la película, por esta forma de enfocar los acontecimientos. Tal fue así el enfado que cogió Stephen King, porque al final Stanley Kubrick se salió con la suya y la película se rodó como él quería, cosa que por otra parte nada rara, conociendo la personalidad de Stanley Kubrick. Stephen King, cuando pudo, en cuanto tuvo la oportunidad, rodó él mismo una adaptación del Resplandor, que acabó siendo una especie de microserie de unas 4 horas aproximadamente para televisión. Rodó un telefilm. De la versión del Resplandor dirigida por Stanley Kubrick, todo el mundo se acuerda y ha pasado a ser uno de los grandes clásicos del cine de terror. La versión rodada por Stephen King, convertida en miniserie para la televisión, pues poca gente, no es que se acuerde, es que poca gente siquiera la conoce. Y no voy a decir nada más sobre el tema. ¿Esta novela tiene algún tipo de continuación? Como no me gusta abundar demasiado en el argumento de la novela, porque quiero evitarle a quien la va a leer que reventarle o hacerle spoiler del argumento, y por otro lado me gustaría también un poco incitar a quien se acerca a este vídeo para que la lea. No voy a decir nada más sobre lo que ocurre a partir de que el protagonista Jack Torrance / Jack Nicholson es
poseído, manipulado por las fuerzas oscuras del hotel, y empieza el absoluto delirio para esta familia. Sí que voy a comentar que años después, bastantes años después, casi 40 años después, Stephen King escribió una secuela de Resplandor que se titula Doctor Sueño, cuyo título es Doctor Sueño, en la cual aparece el hijo pequeño, Danny, que en el Resplandor tenía 5 años y que aquí tiene pues casi ya 40 años, y nos cuenta lo que ha sido su vida hasta ese momento, todas sus vicisitudes, en las cuales tiene muchísimo que ver ese poder psíquico, ese potencial de su alma que las fuerzas oscuras del hotel detectan, y que uno de los protagonistas denomina Resplandor, de ahí el título, perdón, caray, de ahí el título de la película, y que he tenido que lidiar, que he tenido que vivir con ese poder, con esa capacidad psíquica a lo largo de toda su vida, y que no ha sido nada fácil. Ya nos encontramos con el Danny de 5 años convertido ya en un adulto de 40 en un momento crucial de su vida. Esta novela, que merecería, y yo creo que lo haremos, un vídeo especial para ella, merece muchísimo también la pena leerla. Yo recomendaría, claro, leer primero El Resplandor y luego leer esta novela, aunque se puede leer sin haber leído primero El Resplandor, pero yo la aconsejo vivamente. Yo animo muchísimo a la gente que se acerque a leer El Resplandor, que si le ha gustado la novela, que seguro que le gustará, luego se aproxime también a leer Doctor Sueño, que es un remate fantástico a esta historia. Y no me quiero despedir sin aprovechar para recomendaros también la lectura, informaros también de que tenemos el último libro de Stephen King que se ha publicado, La sangre manda. En este caso no es una novela, sino que es un conjunto de cuatro relatos bastante largos, que, no siendo a lo mejor el Stephen King clásico, la novela clásica de Stephen King, sigue teniendo todo su espíritu y toda su esencia. Son 4 relatos interesantísimos para quien le gusten las historias de miedo y terror, que disfruten con la literatura de Stephen King. Y pues eso, os animo tanto a leer El Resplandor como a leer Doctor Sueño, como a leer el último libro que tenemos en todas las bibliotecas en todas las bibliotecas municipales de Valencia, La sangre manda. Y también me atrevería, incluso para quien no lo haya visto, a estas alturas todavía queda alguien que no lo ha visto, que vean la película Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, que es una maravilla, es cine con mayúsculas. Además está deciros que todas estas cosas, tanto la película como la novela Resplandor, como la novela Doctor Sueño, como el libro de relatos La sangre manda, están disponibles en prácticamente todas las bibliotecas municipales de Valencia. Y bueno, pues nada más, hasta el próximo vídeo, que disfrutéis de la lectura y de la visión de todo esto de lo que hemos hablado hoy, y hasta la próxima ocasión. Muy buenas tardes.